Muy buenos días a todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana del miércoles 9 de noviembre. La Universidad de Guadalajara les agradece su presencia en esta rueda de prensa en la que nos darán a conocer la postura respecto a la iniciativa de presupuesto que presentó el Ejecutivo Estatal para la Universidad de Guadalajara en el próximo ejercicio presupuestal. Muchas gracias por seguir la transmisión a través de las redes sociales de Prensa UDG en Facebook, en Twitter y por supuesto por el canal de YouTube, así como por el Facebook de Canal 44 y de Radio Universidad. A todos ustedes les recordamos que pueden mandar sus preguntas, sus comentarios al WhatsApp tradicional o por supuesto hacerlas aquí en la sala de prensa. Vamos ahora a saludar a las autoridades que nos acompañan esta mañana en la sala de prensa. Es un gusto recibir al doctor Ricardo Villanueva Lomelí, rector general de la Universidad de Guadalajara. Muy buenos días. Buenos días. También saludamos con mucho gusto al doctor Carlos Iván Moreno Arellano, coordinador general académico y de innovación. Muy buenos días. Muy buen día a todas y todos. Y también es un gusto saludar a la maestra María Guadalupe Cid Escobedo, coordinadora general de Servicios Administrativos e Infraestructura Tecnológica. Muy buenos días. Buen día. Vamos entonces ahora a cederle el uso de la voz al doctor Ricardo Villanueva Lomelí. Adelante. Muchas gracias. Bueno, pues muy buenos días. Una disculpa de antemano por el retraso con el que estamos iniciando, pero estábamos terminando una presentación que nos permita explicar el fenómeno que está viviendo presupuestalmente la Universidad de Guadalajara, para poderlo ver desde muchos aspectos y poder explicar el fenómeno que está viviendo Jalisco, el que está viviendo la universidad y el que está viviendo el país. Y espero que esta presentación que estuvimos haciendo estos días y que nos esperamos hasta el día de hoy justo para poder darle a los medios de comunicación mucha información que les va a servir no solo para analizar el presupuesto de la Universidad de Guadalajara, sino para analizar todo el presupuesto en todas las áreas de Jalisco y que veamos el dispendio y el momento histórico que está viviendo el presupuesto de Jalisco, que no se transfiere a las prioridades que los jaliscienses tenemos en Jalisco. Y espero que esto les sirva, esta presentación, a los medios para ese análisis más a fondo, no solo de lo que está sucediendo con la Universidad de Guadalajara, sino que lo que está sucediendo en todo el presupuesto de Jalisco y cómo esas prioridades no están reflejadas en un momento importante. Entonces, preparamos una presentación y quiero iniciar explicando el escenario nacional. El gobernador se ha limitado a un solo referente, que es el de un marco de colaboración que hay, un convenio, en donde dice que la federación se comprometerá a dar el 52% del 48% que ponga Jalisco. Y el gobernador dice que está dando 1.6% más de esa proporción, cosa que es cierta. Pero decir que eso es poco o es mucho es incompleto. Lo único que dice ese dato es que hay 1.6% más en proporción a eso. Y lo que vamos a tratar de explicar durante toda esta presentación es que ese dato no dice y no puede reflejar si eso es poco, eso es mucho, o por lo menos si eso es suficiente. Y trataremos durante esta presentación de mostrarles que eso es poco y eso es totalmente insuficiente, ¿no? El primer dato que les queremos dar es cómo la inflación real contra la inflación estimada, que es un dato que hemos venido diciendo en estos años, nunca con lo que se diseña el presupuesto es con una previsión de lo que será la inflación del próximo año. Y eso, cuando volteamos hacia atrás con el dato que nos da el INEGI del año anterior, nos damos cuenta que la inflación nunca fue la que se proyectó. Entonces podemos ver cómo la inflación real está en la línea roja y cómo solo en un año, en el 2020, hubo un 0.7% a favor de las universidades, digamos, o de cualquier ente público en el país. Pero en todos los años lo que ha sucedido es que la inflación desde el 2021 fue calculada en 3.4, y eso fue lo que nos dieron de presupuesto como inflación. En el 2022 3.7, mientras la inflación fue del 7.1 y del 8.6. Eso, el promedio de la inflación ha sido de 5.7 en los últimos años. Eso significa pérdida de valor adquisitivo de los pesos. Los pesos se deprecian, o dicho de otra manera, con los mismos pesos no puedes comprar lo mismo el siguiente año, no te alcanza para lo mismo. ¿Cuál es el monto? En el país, las universidades estamos viviendo la peor inversión en la historia del México moderno en educación superior. O sea, las universidades estamos viviendo el peor momento presupuestal de inversión en educación superior en México. ¿Y eso qué significa con el dato anterior de la inflación? Vamos a desdoblar por qué es el peor presupuesto. Pues bueno, nada más nos quedamos en esa lámina.
las universidades en 2023 ya tenemos un rezago de 10.247 millones por el mal cálculo de la inflación. O sea, para poder tener lo mismo que teníamos en el 2015, hoy debería de haber, para tener lo mismo, para estar en ceros, la inversión del Estado mexicano en educación superior debería ser 10.247 millones solo por el mal cálculo de la inflación. Si acumulamos ese rezago del 2015 a la fecha, en estos 8 años, ya hay 48,000 millones de pesos que no han llegado a la educación superior y que las cosas a nosotros sí nos cuestan más caras, pero nunca nos han reconocido ese decrecimiento del presupuesto. Son 48,000 millones de pesos los que ya se acumulan. Nunca voltean hacia atrás a reponernos el mal cálculo que hizo el Banco de México y la Secretaría de Hacienda. Cuando el INEGI ya ve la inflación real, pues nomás nos dicen, ay, disculpen, le calculamos 5 puntitos más, pero nunca nos reponen eso. Bueno, eso nada más, para el siguiente año ya son 10.247 millones de pesos menos que se van a repartir en educación superior en México. Pasamos a la que sigue. Y bueno, en el caso concreto del UDG, el presupuesto federal así se distribuye por alumno. Mientras hay universidades que tienen 78.833 pesos por alumno, como Yucatán, la UDG recibe 21.188 pesos por alumno. Solo la Universidad de Oaxaca tiene menos, que es de 18.577 pesos. Somos la segunda peor universidad en presupuesto federal por alumno, 21.188. Entonces, ¿cuál es el escenario estatal? Y por eso digo, si el gobernador dice, yo solo te voy a dar el 48% de lo que te dé la federación, eso significa que te condena, tenemos el segundo peor presupuesto del país, al remitirte a ese dato, que es la federación, y decir, yo solo te voy a dar el 48% de lo que ellos te den, pues te está condenando a tener el segundo peor presupuesto estatal de todo el país. Eso es por lo que decimos que el referente no debe ser el 52-48. Hay mucho más indicadores que ver. En el presupuesto de egresos del Estado de Jalisco del 2023, el subsidio que se propone, la iniciativa que mandó el gobernador al Congreso del Estado, es de 6.872.826.900 pesos. ¿Por qué hablar exclusivamente de una proporción 48-52? Es una mentira estadística. Digamos que esto es engañar con la verdad. Lo que el gobernador dice es que él da 1.6% más que ese 48%, eso es una verdad. Pero decir que eso es mucho, eso es una mentira tremenda. Y les voy a demostrar por qué el gobernador nos quiere engañar con la verdad. Esto es una mentira estadística la que él está tratando de hacer, porque solo quiere que veamos el presupuesto desde un solo indicador, cuando al final el presupuesto universitario no se debe medir ni siquiera en indicadores, se debe medir en cantidad de jóvenes que debemos de admitir en nuestras aulas. El verdadero indicador de cuál debería ser el presupuesto de la universidad debería estar basado no en un convenio que firma la federación con el Estado, debería estar basado en cuántos jóvenes están pidiendo una butaca en las aulas, y ese es el presupuesto que hay que dar. O sea, el presupuesto debe estar basado en el tamaño de la universidad que quieres tener, no en lo que desde México decidieron darte. Si nos condenamos a eso, pues vamos a tener una universidad chiquita y la universidad nunca hubiera crecido. Si los gobernadores se hubieran remitido a ese porcentaje, si todos los gobernadores anteriores se hubieran remitido a eso, pues tendríamos una universidad muy chiquita y hoy hemos crecido gracias a que se ha dado más del 48%. Entonces les voy a demostrar que eso es una mentira estadística y que eso es engañar con la verdad. Pasamos al siguiente. Veamos lo que sucedió en el año de 2013, ¿no? Del 2012 al 2013. El gobernador Aristóteles Sandoval decide del año 2012 al 2013 dar 752 millones de pesos más a la Universidad de Guadalajara para reponer el rezago que veníamos teniendo por el crecimiento de matrícula y por el crecimiento de la universidad. En ese momento, el Jalisco ya daba el 48.75% en el 2012. El gobernador Aristóteles Sandoval pudo haber dicho, estoy dando 0.75 más de lo que la federación te está dando. Y nos pudo haber dado 200 millones para darnos el 48% en vez de darnos 752. Cuando un gobernador decide darle 752 millones de un año a otro a la universidad y lleva a la UDG en el 2013 a que Jalisco aporte el 51.22, ¿no le dolió dar 3.22 más de lo que el convenio dice? Cuando a un gobernador no le duele, ni es su único referente el 48.52, ¿qué provoca? La federación en 2013 daba el 48.78 cuando le correspondía el 52. ¿Qué provocó? Que el año 2014 la federación por primera vez nos da el 52%
y nos dio 929 millones de pesos más para por primera vez en la historia tener el 52-48, pero con 1.600 millones de pesos más la UDG. ¿A qué voy? Yo prefiero el 48% del gobernador Aristóteles Sandoval del 2014 que el 49.6% del gobernador Enrique Alfaro del 2023. Es que el 48% del 2013 fue 752 millones más. El 49% de Enrique Alfaro son muchos millones de pesos menos. Decir que el 48% es mucho o es poco es totalmente relativo. En el 2014 tuvimos 48.52 y fueron 1.600 millones de pesos más. Entonces, no es el único referente por el que se debe ver. Hubo un año que el 48% fue mucho, hoy estamos en un año que el 49.6% es sumamente poco. Y seguimos dando el argumento. Pasamos a la que sigue. ¿Por qué el referente debería de ser lo que Jalisco está creciendo y no lo que la federación nos está quitando a todas las universidades? El gobernador dice que te va a dar 48% de los malos presupuestos federales. Y la pregunta es, ¿y por qué no nos invitas a que el referente sean los buenos presupuestos de Jalisco? Y fíjense el dinero que ha tenido el gobernador Enrique Alfaro en sus 4 años. Es el gobernador que más ha tenido dinero en la historia de Jalisco. En estos 4 años Jalisco ha crecido el 35% su presupuesto. Ese es el crecimiento que ha tenido. Son de 116,000 millones que recibió el gobernador de presupuesto en Jalisco. El siguiente año va a administrar 158,000 millones. O sea, Jalisco va a tener 884 millones de pesos más que los que tenía Jalisco cuando el gobernador Alfaro llegó a Jalisco. De eso, lo que le ha dado a la universidad son cerca de 1.100 millones. Pero veamos el dato. Cuando llegó el gobernador Alfaro a Jalisco, el porcentaje que representaba la universidad respecto al presupuesto de Jalisco, esto contando también el dinero federal, si sumamos el dinero estatal, el dinero federal, o sea, todo el presupuesto de la universidad, en el año 2019 la universidad representaba el 10.49%, que es en la primera barra del 2019 podemos ver que la UDG representaba el 10.49% contra el 89.51% de todo lo demás. Hoy, en el 2023, la universidad representa solo el 9.08%. Bueno, ese 1.41 que hemos bajado de proporción, o sea, si hoy el gobernador Alfaro nos diera la misma proporción con la que él recibió a la universidad hace 4 años, o sea, nos diera el 10.49%, la UDG tendría que tener 2.236 millones más de lo que está recibiendo. O sea, este 1.41% que redujimos en proporción vale 2.236 millones. Bueno, él dice que nos da 1.6% más que la federación y eso vale 400 millones. Habernos reducido la proporción de lo que Jalisco tiene en 1.4 vale 2.200 millones. ¿Verdad que hay muchas formas de ver el presupuesto de Jalisco? Bueno, Jalisco crece el 35% y solo nos dan el 1.40, y hay un decrecimiento del 1.41 en proporción de lo que había antes del gobernador Alfaro. Pasamos al que sigue. En los últimos 4 años, Jalisco ha crecido el 35%. Esto equivale a 42,000 millones adicionales. Y esto es clave para todos los medios. Lo que tenemos que revisar todos los jaliscienses es dónde están esos 41,684 millones de pesos que Alfaro ha presupuestado, que es dinero nuevo y que es dinero que año con año se va creciendo y es irreductible. Cada peso que pones a una dependencia un año en irreductible lo va a recibir toda la vida. O sea, ese peso multiplícalo al infinito, ¿no? Cuando creces en el irreductible hay que cuidar muy bien a dónde lo inviertes, porque estás diciendo lo que va a ser, las prioridades de Jalisco para toda la vida, no solo para un año, ¿no? Bueno, mientras Jalisco crece 41,684 millones de pesos, la UDG, de esos 41,000 que ha repartido el gobernador, generosamente nos ha dado solo 1,183. Esto es el 0.023% de la bolsa. Eso es lo que le ha repartido a la universidad. Entonces, pasamos a la que sigue. ¿Cuál es la variación? Fíjense cómo le va a Jalisco y cómo nosotros acompañamos en los 2 primeros años de gobierno a los malos presupuestos de Jalisco, ¿no? Jalisco fue decreciendo los 2 primeros años
y el trato de la Federación hacia Jalisco era malo. Y nosotros acompañamos al gobernador y estuvimos con él en los Cabañas y estuvimos con él en la rotonda de los Jaliscienses Ilustres. A partir del año pasado, Jalisco está recibiendo los mejores presupuestos. Y a partir de ahí la solidaridad del gobernador se acabó. Cuando le fueron malos años para Jalisco, la UDG estuvo con Jalisco. Y cuando Jalisco tiene buenos años presupuestales, la UDG se queda con el referente de México y no el de Jalisco. Entonces vean en la línea roja cómo en los últimos años Jalisco crece el año pasado 10.46 y la UDG solo el 4. Para el siguiente año está planeando que Jalisco crezca el 15.55 y la UDG solo va a crecer el 5.49. Ahí es donde yo digo si esto es mucho o esto es poco. Lo que yo recuerdo es que cuando a Jalisco le fue mal, contó con la UDG. Y lo que veo en los últimos 2 años es que cuando a Jalisco le va bien, al gobernador deciden no replicarnos eso y tratarnos mal, ¿no? Eso es subsidio ordinario. Pero en infraestructura universitaria, con la bolsa, que empezaron el gran programa de Obras Son Amores y que yo pensaba que no era ni cariñito y hoy me doy cuenta que no llega ni una sobada, o sea, ese amor verdaderamente no lo veo por ningún lado. De esa bolsa son con la que iniciaron esas obras, ese gran programa. Bueno, pues nomás vean si eso es mucho o es poco. En el 2019 teníamos 360 millones en la partida de infraestructura educativa. Bajó a 320, bajó a 200 y después nos dicen que creció el 14, el año pasado subió a 228 y hoy crece 7 millones, sube a 235, ¿no? El gobernador puede decir, estoy creciendo la partida 7 millones, les estoy dando 7 millones más. Bueno, ¿eso es mucho o eso es poco? Les platico, veamos la siguiente lámina. Se atoró aquí. Si me dan a cambiarla de allá. Permítanos poquitos, que se desconectó el tablero. Bueno, pues nomás veamos si es mucho o es poco ese gran programa de Obras Son Amores, donde el gobierno iba a desbordar de amor a la universidad. Nada más del plan de infraestructura, el programa de anual de inversión de infraestructura para el próximo año, se van a gastar 23,000 millones de pesos en infraestructura. Y pidieron deuda. O sea, 23,000 millones es la inversión en infraestructura efectivamente más grande en la historia de Jalisco. Y no les alcanzó. Y no alcanzó 140 para el museo. O sea, les hizo falta dinero, ¿no? Bueno, ¿qué representa el programa de inversión en infraestructura en la Universidad de Guadalajara respecto al programa anual de inversión del Estado? El 1.02%. Se van a gastar 98.98% en calles, asfalto, concreto, camiones y miles de cosas, y a la UDG, para su infraestructura, para el CUT Tonalá, para el CUT Paquepaque, para el CUT Tapala, para el CUT Tlajomulco, para 3 preparatorias, no nos va a alcanzar. Porque decidieron que es más importante en Jalisco comprarle camiones a los transportistas que construir escuelas. Con lo que están subsidiando por año a los transportistas en camiones se construye un CUT Tonalá. Con lo que están invirtiendo en un año, se construirán 46 CUT Tonalás al año. Con ese plan de inversión podemos construir 46 centros universitarios, de los que la UDG solo quiere construir 4. O sea, el próximo año con este dinero de infraestructura podríamos construir 46 centros universitarios como el CUT Tonalá en Jalisco. De ese es el tamaño de la inversión pública que están dispersando. ¿No será importante que todos analicemos a dónde se va a ir este dinero? Bueno, de 23,000 millones, a la UDG le quieren asignar 235, ¿no? Pasamos a la que sigue. Comparemos si es un buen presupuesto o un mal presupuesto, o si es el gobernador que más quiere a la universidad o no lo es. Bueno, veamos. Con Ramírez Acuña, la UDG creció en promedio durante sus 6 años, constante 10.43%. Con Emilio González crecimos 19.21%. Con Jorge Aristóteles crecimos 8.47%. Y con Enrique Alfaro vamos a crecer, si se materializa este presupuesto, solo el 5.06% hasta lo que va de su administración. Mientras el promedio desde que se creó la red universitaria
a hoy ha sido que la universidad ha crecido 10.79% en promedio. En esta administración es 5.06. O sea, estamos por debajo de la mitad de la media. Estamos en la cuarta parte de lo que crecimos en el periodo de Emilio González Márquez, ¿no? Bueno, ahí es donde yo digo, ¿el 52-48 es el único referente? No, este es el peor presupuesto en la historia de la red universitaria en Jalisco. Es el sexenio que menos ha invertido en su universidad y aquí está con datos, ¿no? Pasamos a lo que sigue. Ahí están los años del gobernador Enrique Alfaro, ¿no? Año con año, el crecimiento promedio ha sido 5.06. Pasamos a la que sigue. Bueno, ahora veamos el costo por alumno. Él dice que nos da el 48% del segundo peor presupuesto de la federación. Y sí, nos da 1.6 más, nos da el 49.6 del segundo peor presupuesto del país. ¿Eso qué provoca? Que nos hace el segundo peor presupuesto del estado también. Porque para poder cambiar esa correlación, Jalisco tendría que dar más dinero del 48 y después obligar a la federación a que por cada peso que tú diste, él te dé el peso que falta, y así es como crecemos. Bueno, hoy Jalisco, en el solo presupuesto estatal, vean cómo hemos decrecido. En el 2015, la universidad recibía de presupuesto estatal 28.972 pesos por alumno, llegamos a recibir en el 2015. Hoy la UDG recibe 20.849. El regreso a la pregunta, ¿es mucho o es poco el dinero? Pues por alumno estamos recibiendo 8,000 pesos menos que hace 6 años. Es poco dinero. Hoy estamos teniendo, en los años del gobernador Alfaro, cada año hemos tenido menos presupuesto por alumno. Y ahí está la tabla, pueden revisarla. Pasamos al que sigue. ¿Cuál ha sido, para analizar los 4 años? Él acaba de dar su cuarto informe de gobierno, donde pues en Jalisco todo es maravilloso, ¿no? Bueno, para la universidad no ha sido tan maravilloso como ustedes lo están viendo estos 4 años, ¿no? Vamos a hacer una referencia. La inflación en estos 4 años ha sido de 20.45. Vamos a analizar los 4 años del gobierno Alfaro. O sea, si necesitabas, con lo que comprabas con $1 hace 4 años, hoy necesitas $1.20. O sea, con lo que comprabas un kilo de tortillas hace un año, hoy necesitas 20 centavos más por cada peso para comprar el mismo kilo de tortillas. A eso me estoy refiriendo. O sea, de cuando entró el gobernador Alfaro a hoy, necesitas 20 centavos más de cada peso para comprar exactamente lo mismo que hace 4 años. De eso se trata la inflación. Pero vean los cientos de millones o los miles de millones que significa cuando hablamos de presupuesto. La inflación en 4 años ha sido 20.45. Entonces veamos el presupuesto por unidad presupuestal. La anterior. El 20.45, ahí está la raya. Los que estén arriba de ahí tienen por lo menos un peso extraordinario. O sea, les alcanza el dinero para comprar lo mismo o tienen más. Todos los que están de esa raya y en letras rojas son dependencias que hoy tienen menos, hoy les alcanza su dinero menos que lo que hace 4 años. O sea, ellos no les alcanza para el kilo de tortilla. Les falta dinero para completar el kilo de tortilla. Estamos por debajo de ese 20%. Entonces, a partir de esa línea, unos tienen 1.18, unos tienen 1.17, cuando el kilo de tortillas ya vale 1.20, ¿no? Entonces, eso es lo que quiero que grafiquemos con mucha sencillez. El kilo de tortillas ya vale 1.20, no vale 1. Entonces, si tienes 1.17, no te alcanza para comprar un kilo. Bueno, todas las dependencias en rojo que ustedes ven, no les alcanza para comprar un kilo de tortilla. Veamos quiénes son esas dependencias. Las primeras son los grandes ganadores. A estos les alcanza para comprar muchos kilos más. La Coordinación General de Estrategia de Territorio tiene 2.460% más. La Coordinación de Desarrollo Económico tiene 1.343% más que hace 4 años. El Instituto Electoral tiene 200% más que lo que tenía hace 4 años. La Secretaría de Transporte tiene 141%. O sea, ellos pueden comprar 2.4 kilos cuando nosotros no nos alcanza a comprar 1 kilo, ¿no? Bueno, la Secretaría de Administración, o sea, la burocracia, tiene 105% más, o sea, duplicaron su presupuesto, ¿no? Eso es pura burocracia. Ahí hay prioridades y son de los ganadores de Jalisco y les vamos a entregar la lista para que vean quiénes son los que pueden comprar más kilos de tortilla que antes de Alfaro. Ahora les voy a decir quiénes somos los que no nos alcanza para el kilo de tortilla.
vayamos a las que siguen. La Secretaría de Educación tiene que comprar menos kilos de tortilla que hace 4 años. La Secretaría de Seguridad, la Universidad de Guadalajara y la Comisión de Derechos Humanos, por un ejemplo. La UDG somos la prioridad 33 de 45 dependencias. Ahorita les digo de cuántas, ¿no? Somos la prioridad 35, la Secretaría de Educación es la prioridad 30, la Secretaría de Seguridad es la prioridad 32. Y si hacemos cualquier encuesta a un jalisciense, ¿en verdad estará por encima el Instituto Electoral o la Secretaría de Administración que la seguridad pública o la educación? Y perdón, la Secretaría de Salud se salvó de no estar en el ranking de los rojos por la pandemia. Pero si la ven, salud también no es de los más beneficiados. O sea, salud, seguridad, educación tienen menos dinero que hace 4 años. Los transportistas tienen muchísimo más dinero que hace 4 años. Y les están financiando los camiones que estamos pagando los usuarios con nuestra tarifa 9.50. Porque con los 9.50 estaba calculada una ganancia para pagar el camión, el arrendamiento a 4 años de ese camión, o sea, el costo financiero, y no lo cambiaron. Ese dinero que nosotros le dábamos a cada transportista para pagar el camión, se lo quedaron. Y hoy los jaliscienses ya se lo pagamos y ahora se lo vamos a comprar con nuestros impuestos. O sea, les vamos a pagar 2 camiones a los transportistas, mientras educación, a seguridad y a la Universidad de Guadalajara no nos alcanza para comprar el kilo de tortillas que comprábamos hace un año. Ese es el despropósito. Entonces, quiero que todos los medios tengan muy claro quién son 46 unidades presupuestales y la UDG es la 33. El año pasado fuimos la 42, ¿no? De 46. Hoy somos la 33. Y la Secretaría de Educación es la prioridad 30 de 46. Y la Secretaría de Seguridad es la 32 de 46. O sea, todas estas dependencias, que quede muy claro, tienen menos dinero que hace 4 años. Eso es lo que está haciendo el presupuesto de Enrique Alfaro en estos 4 años. Vamos a la que sigue. Es que la hipótesis es que no es un tema de falta de presupuesto. Ese debate del federalismo hay que darlo con mucho cuidado a los jaliscienses, del pacto fiscal. Pero no nos está haciendo creer que la federación nos estaba tratando muy mal, y los primeros 2 años sí. Pero yo estos 2 años no me saldría por ningún motivo del pacto fiscal. Nos están dando mucho dinero. El problema es que la universidad nos dejaron solos. Cuando nos trataron mal, ahí estuvimos, y cuando los tratan bien ya no estamos. Entonces no es un tema de falta de dinero, es un tema de una cerrazón de un gobernante que tiene muchísimo dinero y que lo está repartiendo muy mal. Cuando hay mucho dinero, hay que tener muy claras las prioridades, porque como lo dije, el Jalisco va a crecer 21,000 millones nada más del año pasado al que sigue, pero esos 21,000 millones, una vez que se presupuesten, son para toda la vida. Quien se los lleva este año, se los lleva para siempre, pero quien no los recibe este año, no los vuelve a recibir nunca. Y ese es el drama que estamos viviendo, la seguridad, la educación, la salud y la UDG en Jalisco. Porque volverán a venir las vacas flacas. Y ahí es donde nos van a pedir que los acompañemos para ser solidarios y ir a la federación. Y cuando la federación los trata bien, nos dicen: ya no soy tu amigo, ahora quédate solo. Bueno, es una cuestión de prioridades. Aún así, con todo este drama presupuestal, con el presupuesto más bajo por alumno, con el peor presupuesto en la historia de educación superior en México, y con la replicación del 48% del peor presupuesto de la educación en México, lo que lo hace el peor presupuesto de educación en Jalisco, aún así, la Universidad de Guadalajara ha tenido claras sus prioridades. Y nuestras prioridades han sido abrir más espacios para más jóvenes en Jalisco. Y en ese terreno donde no nos alcanzaba para comprar las mismas tortillas, la UDG en estos 4 años de mi administración pasó de 287,760 alumnos a 329,641. O sea, nosotros hemos crecido la matrícula en 41,881 jóvenes que hoy están en nuestras aulas, que con pura inflación pues hubiéramos podido ser muy fácil decir: nosotros no crecemos porque nos están dando lo mismo. Eso equivale a que en estos 4 años hemos construido la matrícula que cabe en 12 preparatorias o en 4 centros universitarios completos. O sea, creamos 4 centros universitarios de más de 10,000 personas, o creamos 12 preparatorias. Eso es lo que hemos crecido a pesar de los malos presupuestos. Sí se puede, y no nos hemos limitado. Y yo creo que ese compromiso, ese crecimiento de matrícula, yo lo acordé con el gobernador
quedamos con él de recibir al 100% de los jóvenes en nivel superior, quedamos con él de abrir Tlajomulco, Chapala, Tlaquepaque, y por un conflicto de defender 140 millones de pesos, el gobernador me dejó de recibir, pero yo no dejé de recibir a los jóvenes en las aulas. Los jóvenes sí entraron, nosotros sí cumplimos nuestra parte del acuerdo, y el que nos ha dejado solo es el gobernador, pero me dejó solo a mí y a 41.881 estudiantes que hoy están en las aulas y que él no nos quiere dar el presupuesto para cubrir ese mínimo. Y lo que le pedimos en el oficio al gobernador es el presupuesto solo para atender el rezago de la inflación que nunca se ha calculado, y estos 41.881 butacas. Solo estamos pidiendo el presupuesto que se necesita para estabilizar lo que ya hicimos, no lo que vamos a hacer. Y ojalá y un poquito más para el Cuchapala, para el Cutlaquepaque, para las 3 preparatorias que nos hacen falta. Ojalá y también el gobernador voltee a ver que nos faltan 60,000 espacios por crecer, y ahorita lo vamos a ver esto. ¿Qué se pone en riesgo si se mantiene esta lógica presupuestal? Si nos vamos a un solo indicador, es yo te doy la misma pobreza que te están dando en México. Si seguimos bajo esa lógica de yo te doy la misma pobreza que te están dando en México, ¿qué se pone en riesgo? 3 nuevas preparatorias en la zona metropolitana que pueden recibir a 10.500 estudiantes. El Cuchapala, que puede recibir 8,000 estudiantes. El Cula Normal, que es un centro universitario 100% construido, sin alumnos, que solo necesitamos la nómina para poder echar a andar un campus en el centro de Guadalajara. O sea, hace 200 años que no tenemos un nuevo campus en Guadalajara, y podríamos tener un nuevo campus en Guadalajara. El Cutlajomulco, con 14,000 estudiantes. El Cutlaquepaque, 14,000 estudiantes. El Cutonalá todavía tiene capacidad de 6,000 estudiantes más si invertimos en su infraestructura. Bueno, si la universidad hace todo esto, ya estamos listos para recibir a 60,500 jóvenes más. Y ese era el plan que yo tenía acordado con el gobernador Enrique Alfaro hace 2 años. Eso es lo que habíamos quedado construir, y conseguimos los terrenos, y tenemos los proyectos ejecutivos, y teníamos un acuerdo con él de crecer la universidad para darle batalla al índice demográfico. Cada día hay más jóvenes que piden un lugar en media superior y en educación superior. Con estos 60,500 espacios apenas logramos generar la universidad que la demografía nos va a pedir. ¿Quién va a decidir el presupuesto? ¿La cantidad de jóvenes que necesitamos recibir o lo que desde Ciudad de México quieran darnos? Esa es la pregunta, y la universidad está lista para recibir 60,500 jóvenes con un poquito de voluntad y muy poquito presupuesto del que sí están recibiendo. ¿Qué está en riesgo? Pues el crecimiento de matrícula en campos existentes. El CUCH puede crecer con la nueva instalación, el CUAD puede crecer con la nueva instalación que estamos construyendo donde era la Prepa 10, el CUSEA puede crecer, todos los centros tienen capacidad de expansión más allá de estos nuevos que ya vimos. Consolidar la infraestructura de equipamiento actual. Hay muchas infraestructuras que faltan en escuelas ya construidas. No todas las escuelas están completas con su biblioteca, con su laboratorio, hay escuelas que no teníamos ni muro perimetral. O sea, consolidar la infraestructura existente también es necesario. Las escuelas no las tenemos al 100% de infraestructura óptima. Hay que seguir invirtiendo ya tenemos a los alumnos adentro, pero hay escuelas que no tienen biblioteca. Entonces ya hay alumnos sin biblioteca, hay que construir esa biblioteca. También consolidar la infraestructura actual de toda la red es importante. Y también está en riesgo el Museo de Ciencias Ambientales, el museo más importante, por el cual nos quitaron 140 millones de pesos un año y 2.200 millones para toda la vida, ¿no? Eso es lo que nos está costando defender la autonomía y la dignidad de la universidad. ¿Qué está en riesgo? Las plazas de tiempo completo que le urgen a la red universitaria y a nuestros profesores de asignatura que esperan una oportunidad de ser profesor de tiempo completo. El programa de estímulos, que apenas con el estímulo tenían nuestros profesores un salario digno, y este año ya se les redujo ese ingreso a los profesores que entran al programa de estímulos, y por primera vez ya tocamos el bolsillo de nuestros profesores, y eso es sumamente grave. El reconocimiento de la bolsa de horas de asignatura, que son más de 100,000 horas de asignatura que la universidad paga y que nadie nos reconoce. Son más de 1,000 millones en horas de asignatura que la universidad ha crecido y que ni la Federación ni el Estado nos quieren pagar. Las mejoras del personal administrativo, que hemos intentado estabilizar. Los estímulos para el fondo de pensiones. Tenemos el fondo de pensiones más sano de las universidades públicas del país. Tenemos un fondo de pensiones sano, pero todavía no perenne.
Y antes, con los fondos extraordinarios, recibíamos hasta 150 millones anuales de premio para fortalecer nuestro sistema de pensiones, que llevamos 4 años que no recibimos un solo peso. Y eso pone en riesgo nuestro sistema de pensiones. Este país se ha decidido premiar a los que se portaron mal y castigar a los que lo hicimos bien. Porque hoy el dinero se utiliza para salvar a las universidades que no lo hicieron bien, que no cuidaron su fondo de pensiones, y nos quitaron el dinero de premio a las que habíamos hecho nuestra reforma, nuestras dolorosas reformas, donde los trabajadores tenemos que aportar más y trabajar más años, ¿no? Pasamos a la que sigue. Está en riesgo la admisión del 100% de los estudiantes a la UDG. O sea, nosotros ya asumimos una gran matrícula, son más de 30,000 espacios los que abrimos en el CEMS para poder recibir a todos los jóvenes de Jalisco que tienen una oportunidad, y presumimos junto con el gobernador ser el primer estado que recibe al 100% de los jóvenes en preparatoria, pero cada día va a haber más, y con esta presión presupuestal que ya nos debe lo que crecimos, o sea, el gobernador ya nos debe los 30,000 que se comprometió a acompañarnos y no lo hizo, pero necesitamos más, porque va a seguir creciendo la cantidad de jóvenes. Hoy hay más jóvenes de 5 a 15 años que va a haber más jóvenes hay más jóvenes de 5 años que niños de 5 años que jóvenes de 15 hoy. O sea, vamos a necesitar más butacas. Eso está en riesgo también. Bueno, pues para seguir creciendo, para seguir aumentando nuestra matrícula, para seguir admitiendo al 100% de las prepas, para construir más escuelas, necesitamos que el gobernador escuche esta presentación con calma y no solo lo que le dice su jefe de gabinete y sus secretarios. Necesitamos ver el presupuesto de la universidad con más humanismo. Necesitamos pensar en el presupuesto de la universidad basado en vidas y no en pesos, en jóvenes y no en porcentajes. O sea, lo que necesitamos es tener una visión mucho más humana de lo que estamos decidiendo con esto, ¿no? Bueno, la propuesta concreta, ¿no? La Universidad de Guadalajara hoy tiene 6,872,826,900 pesos en la propuesta que envió el Ejecutivo. Lo que nosotros le solicitamos al gobernador en nuestro oficio que le llevamos a Casa Jalisco eran 7,075,840,705. O sea, nos faltan 203,013,805 pesos de presupuesto ordinario. O sea, nos faltan 203 millones y ellos están repartiendo 21,000 millones. Es totalmente viable estabilizar el subsidio ordinario de la universidad. Si me preguntan, nos quedamos cortos. Para el crecimiento que está teniendo Jalisco, estos 203 millones ya me parece poco aún así. Pero eso es lo que pedimos y con eso estabilizamos en estos momentos el crecimiento que estaba teniendo la red. Y para infraestructura educativa, tenemos proyectos ejecutivos ya por 1,159 millones de pesos. Si Jalisco va a invertir más de 20,000 millones en infraestructura el próximo año, ¿no podrán invertir 1,159 millones de pesos en la infraestructura que sí cambia vidas? Yo quisiera ver cuál es el impacto social de un tramo carretero y cuál es el impacto social de un centro universitario. Yo no creo que 15 carreteras cambien lo que ha transformado los 15 centros universitarios a Jalisco. No creo que haya comparación de 15 calles contra 15 campus. La historia de Jalisco es otra a partir de 15 centros universitarios. A mí que me muestren que 15 calles tienen más impacto que 15 centros universitarios. Bueno, va a haber 21,000 millones de pesos para infraestructura el próximo año. ¿En verdad no se pueden destinar otro 0.023%, para que en vez de hacerlo en 3 años, como lo pusimos en el oficio, en un solo año construyamos toda la infraestructura educativa que le hace falta a la universidad? Bueno, 203 millones de salario deductible, 924 de infraestructura educativa. La solicitud concreta que le hacemos al gobernador es de 1,127,416,331 pesos y a los diputados para que podamos estabilizar todos los planes que estamos pensando para la universidad. Pasamos a la que sigue. Pues muchísimas gracias y a su consideración esta presentación. Muchas gracias, señor rector, por esta exposición. Vamos a pasar a las preguntas que ustedes tengan. Si nos dicen, por favor, su nombre y su medio. Buenos días, rector. Pues a partir de esta situación que está viviendo la universidad, ¿cuál será la estrategia quizá de resiliencia para afrontar si es que el gobernador no acepta esta petición que le han solicitado? Bueno, yo creo que tendremos que seguir con nuestra estrategia
de politización del presupuesto en positivo, ¿no? Y tendremos que reunirnos el Consejo de Rectores, que yo espero reunirme hoy en la tarde con el Consejo de Rectores para hacerles esta misma presentación, y yo espero que hoy en la tarde el Consejo de Rectores haga la estrategia de defensa presupuestal, y eso es una defensa política que haremos del presupuesto. Entonces, el día de hoy quiero presentarle a los medios y a la opinión pública este análisis para que los jaliscienses podamos determinar si es mucho o poco lo que está recibiendo la universidad. Lo haré con el Consejo de Rectores, y yo espero el día de mañana o pasado mañana poder estar diciendo a los medios de comunicación cuáles serán las acciones que la comunidad universitaria va a emprender en la defensa de un presupuesto digno, ¿no? La siguiente pregunta. Preguntarle, rector, de un presupuesto del tamaño del de Jalisco, pareciera poco estas cifras, ¿no? Digo, 1,200 millones para un presupuesto de 158,000, pues pareciera que no es tan significativo. ¿Es una cuestión meramente política esta determinación, o encuentran algún elemento técnico para hacer esta distribución más allá de apegarse totalmente al convenio del 52-48%, y si dentro del análisis que hicieron identifican áreas de las que se podrían reasignar recursos para darle esta diferencia que piden? No, totalmente. Yo creo que ni siquiera política llega a esto. O sea, políticamente este conflicto ya se debía haber resuelto, porque políticamente en una rentabilidad, díganme quién ha ganado de este conflicto. O sea, es que hasta en el terreno político es irracional el conflicto que está viviendo la universidad con el gobierno del Estado. A mí me parece que todavía es más grave. Es que a mí me parece que ya este conflicto 2 años después es un tema personal del gobernador, que nada tiene que ver con agendas públicas, ni con las instituciones ni con la institución que él representa. O sea, ojalá y fuera político. Verdaderamente, si el problema fuera de posturas políticas, estoy seguro que ya lo hubiéramos resuelto. Porque en política pierde no es una fórmula que sirva. Y esa ha sido la fórmula. Ha perdido la universidad y ha perdido el gobierno de Jalisco. Yo no podría decir, pero ni un segundo, que la universidad ha ganado algo de este conflicto. Por eso siempre he querido ser sensato. Por eso siempre he llamado al diálogo. Porque yo, de mi parte, tengo claro que la universidad pierde peleándose con el gobernador. Pero no vamos a ceder a un tema de autonomía, de dignidad, por la cerrazón de un gobernador que más bien parece que tiene un problema personal que no ha logrado resolver. Entonces, para mí el problema es personal y psicológico, más que político. Perdón que lo diga, pero es cierto. O sea, encontraremos más una respuesta en la psicología que en la ciencia política de lo que estamos viviendo. ¿Hay dinero de dónde sacar? Pero por supuesto. Hay 21,000 millones de irreductible, y lo que estamos pidiendo es 1,100. De los cuales 200 son para el subsidio ordinario, 200 millones, pues hay más en gasto de publicidad que lo que pedimos para los 40,000 jóvenes que tenemos en nuestras butacas. Y el gasto de inversión, que son 900 millones en infraestructura, tienen 21,000 millones. Si a mí me dicen de esos 21,000 millones que es más importante que construir el Cuchapala, el Cutlajomulco, terminar Cutonalá y 3 preparatorias, si me demuestran que en esos 21,000 millones todo es más importante que lo que yo estoy planteando, adelante, yo me espero. Pero es que yo estoy seguro que los 900 millones de pesos que pedimos para infraestructura educativa nosotros son de mucho más impacto y los quieren más los jaliscienses que los 20,000 millones que están gastándose en no sé qué obras. Entonces, ¿hay dinero? Sí hay. 200 millones para el irreductible, pero facilísimo. Y los 900 millones para infraestructura, facilísimo también, ¿no? Nada más, perdón, preguntarle sí, también de los proyectos que están en riesgo, ¿qué tan cercana estaría poder hablar de una cancelación de un centro universitario o de las preparatorias, o se les deja esa etiqueta de riesgo y qué las separa de la cancelación? No, bueno, hasta donde el presupuesto nosotros vamos a hacer lo humanamente posible, financieramente y materialmente, todo para que suceda. Ya abrimos el Cutlaquepaque, ya abrimos el Cuchapala en enero. O sea, nosotros no nos vamos a frenar, porque lo que no podemos es, por un gobernador que no está escuchando las prioridades de Jalisco, frenar las prioridades de la universidad. Entonces, con mucho riesgo, sí, pero estoy seguro que es mejor tener a los jóvenes en las aulas que esperar a que llegue el presupuesto, ¿no? Entonces, nosotros, digamos, ahorita no está en planes frenar ninguno de los proyectos que estamos planteando. En todo caso, hacerlos más lentos, en todo caso, hacerlos más pequeños y esperar a que llegue un gobernador que entienda de prioridades. Como el museo. El museo hemos seguido avanzando la obra lenta,
pero sería peor dejarla de hacer, nomás por la cerrazón de un gobernador, porque entonces, pues en todo caso la aceleración sería lo que estaría en riesgo. Carlos Iván quiere comentar algo. Sí, gracias. Buen día. Para abundar un poco en esta pregunta de lo que plantea el rector, mencionas el tema de indicadores y de prioridades. Solo mencionar que este castigo presupuestal de la Universidad de Guadalajara, esta desinversión histórica en el presupuesto de Jalisco, está afectando no solo a la Universidad de Guadalajara, sino a los jóvenes de Jalisco. Quisiera presentar dos datos muy rápido. Esta desinversión, este castigo presupuestal se da cuando tenemos el mayor desafío demográfico en Jalisco para invertir y abrir oportunidades en educación media superior y superior. Jalisco es el lugar 20 en cobertura a nivel nacional en educación superior, por debajo de la media nacional, y el lugar 17, ¿sí?, a nivel estatal. Jalisco no es líder en educación superior, no ha aumentado la matrícula, salvo en el caso de la Universidad de Guadalajara. Hoy en Jalisco hay 2.1 millones de personas del rango de edad, como dijo el rector, de 5 a 19 años, que están demandando y van a demandar espacios educativos que no se están construyendo por esta cerrazón del gobernador. Hay, en datos de la propia, de INEGI, de la propia Secretaría de Innovación, hoy en día hay 130,000 jóvenes en edad de estudiar media superior sin acceso a oportunidades educativas, y hay 500,000 de jóvenes en edad de estudiar educación superior sin acceso a un espacio. Eso es lo que está en riesgo, ¿sí? La universidad, ya lo dijo el rector, ha crecido en casi 42,000 espacios educativos en 4 años, y las otras instituciones públicas estatales que no son UDG han decrecido en su matrícula en 11,000 espacios en 4 años. Eso es lo que está en juego. Muchas gracias. Vamos a la siguiente pregunta que nos ha llegado a través del WhatsApp con nuestra compañera Gaby Carreño. Gracias. Elizabeth Rivera, de Líder Informativo Radio. ¿Cuántos lugares estarían en riesgo de no abrirse en la UDG y a partir de qué calendario si se continúa con esta tendencia a la asignación presupuestal? Nuestro crecimiento está en 60,500 nuevas butacas. O sea, el plan de infraestructura de la universidad de crecimiento es que tenemos todo el potencial para crecer 60,500 butacas en los siguientes 5 años. O sea, si nosotros empezamos a construir hoy el Cutlaquepaque, el Cuchapala, terminar Cutlajomulco, lo que le falta a Cutonalá y las 3 prepas, estaríamos construyendo 60,500 nuevos espacios. Digamos, en los siguientes 5 años, lo que está en riesgo son 60,500 espacios. ¿Cuánto vamos a crecer? No, vamos a empezar a construir todos para no frenar, pero a lo mejor los 60,500 no llegarán en 5 años esa capacidad, sino hasta dentro de 10. O sea, lo que está en riesgo es cuando completamos esas obras, pero lo que no tenemos duda es que el próximo año se inician, ¿no? Como sea. Entonces, sí está en riesgo 60,500 lugares y estamos muy apretados con los 41,000 que ya creamos. O sea, nuestro plan era 100,000 espacios, de los cuales ya tenemos 40,000 en nuestras aulas y tenemos 60,000 jóvenes afuera que necesitamos recibir. Ese es el riesgo. Una vez más preguntas, le pediríamos entonces al doctor Ricardo Villanueva Lomelí las conclusiones. Adelante. Bueno, rápido, como lo hacemos cada rueda de prensa, porque a veces cuando son tantos números y eso nos dispersamos, y perdón por lo largo de esta presentación, pero espero que les sea útil, como lo dije al principio, no solo para analizar lo que está viviendo la Universidad de Guadalajara. Hay que revisar lo que van a vivir todas las instituciones de Jalisco, porque dinero hay muchísimo y lo van a asignar este año para toda la vida. Por eso hay que estar muy atentos a dónde mandan esos 21,000 millones que va a crecer Jalisco el próximo año. 5 reflexiones finales. Cuando el gobernador se alinea a esta estrategia de desprecio a las universidades del gobierno federal, limitándose al referente del 48%, lo que provoca es que el tamaño de la universidad se decida desde la Ciudad de México y no desde Jalisco. La federación nos da poco, entonces Jalisco también nos da poco. La federación abandona a todas las universidades del país, entonces el gobierno de Jalisco abandona a la Universidad de Guadalajara. Es muy simple. El gobernador engaña diciendo con una sola parte de la verdad y dice una mentira estadística al decir que es mucho dar el 49.6%. Cuando le corresponde el 48%. ¿Por qué? Porque lo cierto es que 49.6% de poco sigue siendo poco. 2. En la suma de los 4 años de este gobierno, Jalisco se ha beneficiado con los crecimientos presupuestales más grandes de su historia. Jalisco hoy recibe 41,000 millones de pesos más de los que recibía antes de Enrique Alfaro, de los cuales solo le invierten 1,106 millones de pesos a la Universidad de Guadalajara.
Esto es el 0.026%. La Federación trata bien a Jalisco y Jalisco trata mal a su universidad. 3. Como se ha demostrado hoy con datos, y por eso hay que pensar muy bien lo del pacto fiscal, ¿no? 3. Como se ha demostrado hoy con datos, este es el peor sexenio de todos los gobernadores desde que se creó la red universitaria. A la Universidad de Guadalajara le costará décadas superar los efectos de las pésimas decisiones que hoy está tomando el gobernador Enrique Alfaro en caso de que se consolide el presupuesto como lo están planteando. 4. La UDG recibe el segundo peor presupuesto por alumno en todo el país. Y a pesar de ese lamentable escenario, en la universidad hemos logrado crecer la matrícula. En estos 4 años se han admitido más de 41,000 nuevos estudiantes. Esto es como si hubiéramos construido 4 nuevos centros universitarios o 12 preparatorias. 5. Hay una luz al final del túnel. Estamos en posibilidad de crecer 65,000 espacios más, 60,500 espacios más, con los proyectos que ya están listos para arrancar Cuchapala, Cutlaquepaque, Cutlajumulco, Cula Normal, Terminal Cutonalá y 3 nuevas prepas. Solo se requiere voluntad y el presupuesto para lograrlo. Por eso, hoy una vez más hago un llamado a la madurez, a mirar más allá de nuestras limitaciones, para que las decisiones presupuestales que se tomen en el Poder Legislativo le abran las puertas a un mejor futuro a nuestros jóvenes, que no les cierren la puerta en la cara por un pleito sin sentido, de esos pleitos que se deben superar por el bien de todos los jaliscienses. Yo estoy seguro que las prioridades en las que este gobierno está despilfarrando 41,000 millones de pesos no son las prioridades de los jaliscienses. En conclusión, y si tuviera que reducir toda esta rueda de prensa en una sola idea, esta es la idea. Las universidades públicas estamos viviendo los peores años de la historia del presupuesto federal, mientras que Jalisco está viviendo sus mejores años en la historia de presupuesto en Jalisco. Es lamentable que el gobernador nos mande a la peor historia del presupuesto de las universidades y no nos invite a acompañarlo en los mejores presupuestos que ha tenido Jalisco en su historia. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, señor rector, por este último mensaje. Así damos por concluida la rueda de prensa, no sin antes agradecerles la difusión que hagan de la misma y, por supuesto, agradecerles también que hayan seguido la transmisión a través de las redes sociales de Prensa UDG. Muchas gracias a todos ustedes. Les deseamos que tengan un excelente miércoles. Muy buenos días.